Curso del año académico 1938 a 1939. Texto completo. Primera conferencia Introducción, Filosofía y Sabiduría. En los 7 primeros capítulos de la Fenomenología del Espíritu, igual a PHG, Hegel ha hablado de la filosofía. En el capítulo 8 va a ocuparse de otra cosa distinta. Al decir esto empleo el término filosofía en un sentido preciso, propio, estricto. Hablo de filosofía, del amor a la sabiduría, de la aspiración a la sabiduría, por oposición a la sofía, a la sabiduría misma. Ahora bien, Hegel ya no habla en el capítulo 8 del filósofo, sino del sabio, de la sabiduría. Pues el saber absoluto, das absolut Wissen, del que trata ese capítulo no es nada más que la sabiduría opuesta a la filosofía y a la teología, así como a la ciencia convencional. Antes de comenzar la interpretación del capítulo 8 querría, por tanto, decir algunas palabras sobre las relaciones entre la sabiduría y la filosofía. Todos los filósofos están de acuerdo en lo que concierne a la definición de sabio. Esta es, además, muy simple, y se puede ofrecer en una sola frase: el sabio es el hombre capaz de responder de manera comprensible, incluso satisfactoria, a todas las preguntas que se le puedan plantear sobre sus actos, y de responder de tal modo que el conjunto de sus respuestas forme un discurso coherente. O lo que también viene a ser lo mismo, el sabio es el hombre plena y perfectamente consciente de sí. Ahora bien, basta con darse cuenta del sentido de esta definición para comprender por qué Platón, por ejemplo, pudo negar la posibilidad de realizar este ideal de la sabiduría. En efecto, al plantear cualquier pregunta concerniente a cualquiera de nuestros actos, el de lavarse, por ejemplo, o el de pagar los impuestos, se llega, tras algunas respuestas que suscitan cada vez un nuevo ¿por qué?, a los problemas de la relación entre el alma y el cuerpo, entre el individuo y el Estado, a las preguntas relativas a lo finito y lo infinito, a la muerte y la inmortalidad, a Dios y el mundo y, finalmente, al problema del saber mismo, de ese lenguaje coherente y significativo, que nos permite plantear preguntas y responderlas. En pocas palabras, al progresar, por así decir, en el plano vertical, estaremos muy pronto en presencia del conjunto de preguntas calificadas de filosóficas o metafísicas. Por otro lado, al partir del mismo acto banal y progresar en el plano horizontal, terminaremos, menos pronto, desde luego, por dar la vuelta a todas las ciencias que se enseñan en las universidades modernas. Y quizá descubramos otras aún inexistentes. En una palabra, poder responder a todas las preguntas relativas a uno cualquiera de nuestros actos significa, a fin de cuentas, poder responder a todas las posibles preguntas en general. Luego, responder a todas las preguntas, etc., significa realizar la enciclopedia de los conocimientos posibles. Ser perfecta y completamente consciente de sí significa disponer, al menos en teoría, de un saber enciclopédico en el sentido fuerte de la palabra. Al definir al sabio, al hombre del saber absoluto, como el hombre perfectamente consciente de sí, es decir, omnisciente, al menos en potencia, Hegel tuvo la insólita osadía de afirmar que él había realizado la sabiduría en su propia persona. Normalmente, cuando se habla del sabio se le presenta bajo otro aspecto que parece ser más fácilmente comprensible que el de la omnisciencia. Así, los estoicos, por ejemplo, para quienes la idea del sabio juega un papel central y quienes afirmaron, al contrario que Platón, su posibilidad e incluso su realidad, lo definen como el hombre perfectamente satisfecho con lo que él es. El sabio sería, así pues, el hombre que no quiere nada, que no desea nada, no quiere cambiar nada, ni de sí ni fuera de sí, él no actúa, por tanto. El sabio simplemente es y no llega a ser, permanece idéntico a sí mismo y está satisfecho en y por esa identidad.
Ahora bien, para Hegel, esta segunda definición del sabio en términos de satisfacción no es sino una paráfrasis de la primera, la del conocimiento perfecto de sí. Y él acepta ambas definiciones precisamente porque las identifica. No se trata, por supuesto, de demostrar aquí esta tesis, pues su demostración la ofrece el conjunto de la PHG o, más exactamente, sus 7 primeros capítulos. Señalaré únicamente que la afirmación según la cual la perfecta satisfacción implica y presupone la plena conciencia de sí es más aceptable que la afirmación inversa, según la cual el hombre perfectamente consciente de sí está necesariamente satisfecho con lo que él es, con aquello de lo que toma conciencia. En el fondo, para demostrar la primera afirmación es suficiente con decir esto, habida cuenta de que uno solo puede estar satisfecho si sabe que lo está, si toma conciencia de su satisfacción, se sigue de ello que la perfecta satisfacción implica una conciencia absoluta de sí. Pero no voy a insistir en este razonamiento, ya que sé que nosotros, los modernos, somos demasiado románticos como para dejarnos convencer por argumentos fáciles, es decir, evidentes. Así que me contentaré con recurrir a nuestra experiencia psicológica. Por mucho que creamos que estamos satisfechos, basta con que venga alguien a plantearnos una pregunta sobre el ¿por qué? De nuestra satisfacción que no podamos responder para que la satisfacción desaparezca como por encantamiento, incluso si la sensación de placer, o de felicidad, o de alegría, o de mero bienestar, resistiese durante un cierto tiempo esta prueba. Uno puede hacer esta experiencia por sí mismo. Pero también puede uno contentarse con leer el diálogo Ión de Platón, donde se ve precisamente a un hombre que se creía satisfecho con lo que él es y que deja de estarlo únicamente porque no puede justificar esta satisfacción respondiendo a las preguntas de Sócrates. La escena es completamente convincente, y de manera general se tiende a subestimar las dificultades de la satisfacción y a sobreestimar las de la omnisciencia. Asimismo, los pensadores que, por una parte, creen en el mito de la fácil satisfacción, mito inventado por los moralistas, y que, por la otra, mantienen el ideal del sabio y saben que éste es extremadamente difícil de realizar, no tienen en mente ni la omnisciencia, que creen inaccesible, ni la satisfacción, que creen demasiado fácil, sino una tercera definición, ellos identifican la sabiduría con la perfección moral. El sabio sería, por tanto, un hombre moralmente perfecto. Hegel cree que puede mostrar que esta tercera definición equivale a la segunda y, en consecuencia, a la primera. Yo no creo que pueda cuestionarse seriamente que el hombre perfecto está satisfecho con lo que él es. Incluso los cristianos están obligados a afirmarlo en cuanto identifican la santidad con la perfección, y no, como normalmente hacen, o bien con una mínima imperfección, con un mínimo de pecado, o bien, por el contrario, con un máximo de conciencia de la imperfección, del pecado. Luego, quien habla de la perfección moral está hablando necesariamente también de la satisfacción con lo que uno es. Para comprender por qué esto es así basta con reflexionar sobre el concepto mismo de perfección moral, abstrayendo de su contenido. Las opiniones pueden divergir en lo que concierne a ese contenido. Se ha discutido mucho sobre el contenido de la moral que se supone que el sabio realiza perfectamente. Pero esto no nos interesa por el momento. Basta con observar esto, o bien el concepto de perfección moral no tiene sentido, o bien hay que entender por una existencia humana que sirve de modelo para todos los hombres, toda vez que el fin y el móvil últimos de sus acciones es la conformidad con ese modelo. Así pues, si el sabio realiza en su persona la perfección moral, hay que decir que su existencia sirve de modelo tanto para él como para los otros. Él quiere parecerse indefinidamente a sí mismo y los otros quieren parecerse a él. Ahora bien, esto equivale a decir que el sabio está satisfecho con lo que él es. Está
subjetivamente satisfecho en sí mismo, puesto que no hay nada en el que le empuje a superarse, a cambiar, es decir, a negar, a no aceptar lo que ya es. Y él está satisfecho objetivamente mediante el reconocimiento universal, ya que nadie querría obligarlo a cambiar el estado que le satisface. He dicho que el concepto de perfección moral no tiene sentido más que a condición de ser universalmente válido, es decir, aceptado como modelo por todos. Esto puede parecer discutible habida cuenta de que nos hemos acostumbrado a hablar de varios tipos de existencias irreductibles, es decir, de varias morales esencialmente diferentes. Y, desde luego, no tengo ninguna intención de cuestionar este pluralismo, es decir, este relativismo ético. Lo único que he querido decir es que, en esas condiciones, ya no tiene sentido hablar de perfección. Pues, en ese caso, el concepto de perfección es estrictamente idéntico al de satisfacción subjetiva. En efecto, afirmar la pluralidad de los tipos existenciales o morales significa afirmar que el reconocimiento por parte de todos no está incluido en el ideal de la perfección realizable en el interior de cada uno de esos tipos. Bastaría entonces con que uno mismo se crea perfecto para ser perfecto. Ahora bien, creerse perfecto significa evidentemente estar satisfecho con lo que uno es, y al revés, estar satisfecho con lo que uno es significa evidentemente creerse perfecto, es decir, en nuestro caso ser perfecto. Así que, cuando se habla de la perfección del satisfecho, el concepto de satisfacción solamente está completo si se afirma que no hay sino un solo tipo de perfección moral, a saber, el concepto de satisfacción subjetiva se completa con el de satisfacción objetiva, es decir, con el de satisfacción mediante el reconocimiento universal. Pero, como he dicho, incluso en ese caso hay que decir que el hombre verdaderamente perfecto está satisfecho con lo que él es. Solo la afirmación inversa parece discutible, parece que es posible estar satisfecho sin querer ni poder servir de modelo para todos los demás. Ya he dicho que no puedo reproducir la demostración hegeliana de la teoría según la cual el hombre satisfecho es moralmente perfecto, es decir, que sirve de modelo para todos los demás. Recordaré únicamente que Hegel lo consigue al mostrar que el hombre solo puede estar satisfecho si es universalmente reconocido, es decir, él muestra que el hombre solo puede estar satisfecho si es perfecto, y, además, que solo es perfecto si está satisfecho. Y lo consigue al identificar al hombre con la conciencia de sí. Es decir, que aquí también el argumento solamente es convincente para quienes quieren ser convencidos, para quienes son susceptibles de ser convencidos mediante el razonamiento. Dicho de otra manera, Hegel muestra únicamente que la primera definición del sabio, en términos de conciencia de sí, coincide con las definiciones en términos de satisfacción y en términos de perfección moral. Pero no le demuestra nada en absoluto a quien niegue la primera definición, es decir, a quien niegue que el sabio deba ser consciente de sí. Lo único que puede decir Hegel es que no se les puede demostrar nada en absoluto a quienes lo niegan. O también, Hegel no consigue mostrar que el hombre satisfecho sea considerado efectivamente por todos como un modelo. Demuestra únicamente, lo cual es evidente desde el principio, que el hombre plenamente satisfecho y perfectamente consciente de sí sirve de modelo, moralmente perfecto. Para todos los que sitúan a la conciencia de sí como valor existencial supremo, es decir, a quienes, por definición, aceptan el ideal que ese hombre realiza. A primera vista, el argumento de Hegel es, así pues, una mera tautología. Y parece que también en él hay un pluralismo irreductible que priva al concepto de perfección de su sentido. Pero Hegel no aceptaría esta interpretación. Él diría que su concepto de perfección es válido por ser universalmente válido, como todo concepto.
pues quienes lo rechazan carecen en absoluto de concepto. Al discutir la segunda definición del sabio ya nos encontramos en una situación análoga y dije que habría que discutirla. Ha llegado el momento de hacerlo. Hemos visto que, para Hegel, las tres definiciones de la sabiduría son rigurosamente equivalentes. El sabio es el hombre perfectamente consciente de sí, es decir, plenamente satisfecho con lo que él es decir, que realiza la perfección moral en y por su existencia, o, en otros términos, que sirve de modelo para sí mismo y para todos los demás. Entiéndase, y esta restricción es importante, a todos para los que él existe, es decir, para los que le comprenden, que saben que él es y que saben que es, dejemos de lado por el momento esta restricción. El sabio es, pues, reconocido universalmente. Es decir, que no hay sino un solo tipo de sabiduría posible. Al afirmar esto nos enfrentamos a la tesis contraria del pluralismo o del relativismo existencial. ¿Cómo consigue Hegel demostrar su tesis? En realidad, él solamente puede demostrarla partiendo de la primera definición de la sabiduría, planteada como un axioma. En cuanto a la demostración, esta es muy simple. Admitamos, en efecto, que el sabio es perfectamente consciente de sí. Hemos visto que la perfecta conciencia de sí equivale a la omnisciencia. Dicho de otra manera, el saber del sabio es total, el sabio revela la totalidad del ser a través del conjunto de su pensamiento. Ahora bien, como el ser obedece al principio de la identidad consigo mismo, no hay sino una sola y única totalidad del ser y, por consiguiente, un solo y único saber que lo revela por completa. Luego no hay sino un solo y único tipo de sabiduría, consciente, posible. Ahora bien, si el ideal de la sabiduría consciente de sí misma es único, hay que decir que el sabio que lo realiza también está realizando la perfección moral y que él está, por consiguiente, satisfecho con lo que él es. Basta entonces con suponer que el sabio es plenamente consciente de sí para que pueda afirmarse que la conciencia de sí, la satisfacción subjetiva y la perfección objetiva coinciden completamente en la sabiduría, necesariamente única. Dicho de otra manera, para llegar a esta triple definición hegeliana basta con suponer que el hombre es conciencia de sí en su esencia y en su existencia mismas, que él se diferencia del animal y de la cosa gracias a la conciencia de sí y gracias a nada más que a esta. A partir de esta suposición se puede deducir efectivamente la triple definición de la que hablábamos. Una vez más, no se trata de reproducir aquí esta deducción que ofrece el conjunto de los 7 primeros capítulos de la PHG. Pero yo diría que es irrefutable. Luego, tras haber leído los 7 primeros capítulos de la PHG vemos que basta con definir al hombre en términos de conciencia de sí para llegar necesariamente a la conclusión de que debe haber un ideal del sabio, de que no puede haber sino un solo tipo de sabio y de que el sabio responda a la triple definición hegeliana. Esto es al menos lo que habría dicho el propio Hegel. Pero al mirar las cosas más de cerca vemos que Hegel presupone algo más que el mero hecho de la existencia de la conciencia de sí. Él supone que esta conciencia de sí tiende naturalmente, espontáneamente, a extenderse, a ampliarse, a propagarse a través de todo el ámbito de la realidad dada al hombre y en el hombre. En efecto, el movimiento dialéctico de la PHG se efectúa siempre según el siguiente esquema, se constituye una situación ahí Hegel la describe, después él dice que, una vez dada esa situación, el hombre que la realiza debe necesariamente también tomar conciencia de ella. Por último, él muestra cómo la situación cambia a consecuencia de esa toma de conciencia y se transforma en una nueva situación B, y así sucesivamente. Ahora bien, es posible que la toma de conciencia en cuestión sea mucho menos necesaria, menos natural, menos universal, de lo que Hegel piensa. Es posible que, en un caso normal, el hombre, aun siendo consciente de sí,
se oponga a una extensión de esta conciencia, tienda a encerrarse en ella, a arrojar al inconsciente, a lo automático, etc., todo cuanto supere el campo ya consciente. Pero si esto es verdaderamente así, el movimiento dialéctico que conduce al ideal y a la realidad de la sabiduría deja de ser necesario. Para que este movimiento llegue a su término es necesario que en cada viraje dialéctico haya efectivamente una conciencia de sí que tienda a extenderse sobre la nueva realidad. Y nada prueba que semejante conciencia de sí deba necesariamente estar ahí cuando se la necesite. Así pues, para que las deducciones de la PHG sean válidas no solamente hay que suponer una conciencia de sí, sino también una conciencia de sí que tenga siempre la tendencia a extenderse lo máximo posible. Esta condición suplementaria es, en mi opinión, muy importante. Volveré sobre esto enseguida. Por el momento querría simplemente decir que, a mi juicio, la discusión solo puede versar sobre las premisas de la PHG, no sobre las deducciones presentes en esa obra. Personalmente creo que, una vez aceptadas las premisas de la PHG, no se puede aducir objeción alguna a las conclusiones que Hegel extrae de ellas. En cualquier caso, hasta ahora no he oído hablar de ninguna objeción seria de ese género. Una vez aceptado el punto de partida se llega necesariamente al resultado final, es decir, al concepto de sabio en su triple definición. Pero no hay que olvidar que el resultado final de la PHG posee un doble aspecto. Por una parte, Hegel deduce el triple ideal del sabio, por la otra, afirma que este ideal ha sido realizado por él mismo, es decir, por el autor de la deducción en cuestión. Ahora bien, es evidente que las deducciones de la PHG solamente pueden demostrar la posibilidad, por así decir, ideal del sabio. Pero la PHG no puede demostrar la posibilidad real del sabio, y menos aún su realidad misma. En efecto, Platón, que parte de la misma suposición que Hegel, hombre igual a conciencia de sí, reconoce, ciertamente, que el sabio del que estamos hablando es el ideal necesario del pensamiento, incluso del discurso, pero niega que este ideal pueda ser realizado por el hombre. Entiéndase, por el hombre real que vive en un mundo real durante el lapso de tiempo limitado por su nacimiento y su muerte. Y como aquí se trata de una cuestión de realidad, es decir, de hechor, Hegel no podrá refutar el escepticismo platónico más que mostrando un hecho. Volveré sobre esta cuestión de la realidad del sabio. Por el momento solo quiero hablar de dificultades, por así decir, teóricas, desarrollando las observaciones que ya he hecho más arriba cuando prometí volver sobre ellas. Hemos visto que se puede plantear no solamente la cuestión de hecho, sino también la cuestión de derecho. Es posible poner en duda el punto de partida de Platón Hegel, es decir, la identificación del hombre y de la conciencia de sí, así como la afirmación de que la conciencia de sí tiende siempre a extenderse lo máximo posible. La deducción de la PHG no es, ciertamente, hipotética. Pues no cabe ninguna duda de que la conciencia de sí no es un axioma arbitrario que pueda negarse, sino un hecho indiscutible. Solo se puede interpretarlo de modo diferente. Puede negarse que la conciencia de sí revele la esencia del hombre. O para hablar un lenguaje más sencillo, también puede decirse, o bien que la conciencia de sí es una especie de enfermedad que el hombre debe y puede superar, o bien que, junto a los hombres conscientes, hay hombres inconscientes que, aún así, también son, aunque de una forma distinta, humanos. Pero con esto se niega la universalidad de la sabiduría. Lo cual quiere decir, se cuestiona la identidad de las tres definiciones del sabio. Ahora bien, yo no me he inventado en absoluto la negación de la identificación hegeliana de la perfección-satisfacción con la conciencia de sí. Esta ha sido efectivamente arguida. Basta con recordar a los pensadores hindúes que afirman que el hombre se acerca a la perfección-satisfacción en el sueño sin sueños, que la perfección-satisfacción se realiza en la profundidad del cuarto estado, Turiya,
de los brahmanes, o en el nirvana, la extinción de toda conciencia, de los budistas. De manera general, basta con pensar en todos los que buscan la perfección satisfacción en el silencio absoluto, que excluye incluso el monólogo o el diálogo con Dios. Se puede pensar asimismo en el ideal chino de Nietzsche, en el ideal del ciudadano, en el sentido no hegeliano del término, completamente, atontado, en y por la seguridad de su bienestar, cf. La Gaya Ciencia. Libro I, párrafo 24. Puede pensarse, por último, en el ideal de salvación a través del éxtasis inconsciente, erótico o estético, el musical, por ejemplo. Pero no cabe duda de que los hombres han estado satisfechos de modo inconsciente, puesto que han permanecido voluntariamente idénticos consigo mismos hasta su muerte. Y puede decirse, si se quiere, que ellos han realizado la, o una, perfección moral, puesto que ha habido hombres que los han tomado como modelo. Se emplea en este caso la palabra perfección en sentido impropio, puesto que la universalidad del ideal del sabio no juega ahí ningún papel. Además, Nietzsche consideró seriamente la posibilidad de que el ideal chino se volviera universal. Y esto no parece absurdo, es posible si nada se opone a ello. Y entonces podría hablarse de una perfección satisfecha en el sentido propio de la palabra. Pues bien, estos son los hechos que se oponen aquí a Hegel. Y, evidentemente, él no puede responder nada. Como mucho puede oponer a los hechos de los sabios inconscientes el hecho del sabio consciente. ¿Y si ese hecho no existiera? En cualquier caso, Hegel no puede, por definición, refutar, convertir al sabio inconsciente. Solamente puede refutarlo, convertirlo, a través de la palabra. Y al comenzar a hablar o a escuchar un discurso, ese sabio ya ha aceptado el ideal hegeliano. Pero si él es verdaderamente eso, un sabio inconsciente rechazará toda discusión. Y entonces solo se le podrá refutar como se refuta un hecho, una cosa o un animal, destruyéndolo físicamente. Es cierto que Hegel podría decir que el sabio inconsciente no es un ser verdaderamente humano. Pero eso no sería sino una definición arbitraria. Es decir, la sabiduría hegeliana no es un ideal necesario más que para un tipo determinado de ser humano, a saber, para el hombre que sitúa a la conciencia de sí como valor supremo, y solamente este hombre podría realizar ese ideal. Dicho de otra manera, el ideal platónico hegeliano de sabiduría solo vale para el filósofo. Ahora comprendemos mejor qué significa la precisión que he mencionado, a saber, la de que Hegel presupone en la PHG no solamente el hecho de que el hombre es esencialmente consciente de sí, sino también el hecho de que la conciencia de sí del hombre tiende natural y necesariamente a extenderse lo máximo posible. Esta precisión significa simplemente que Hegel presupone la existencia del filósofo, para que el movimiento dialéctico de la PHG pueda llegar a su término, determinado por la idea y la realización de la sabiduría, del saber absoluto, es necesario que en cada viraje dialéctico haya un filósofo dispuesto a tomar conciencia de la nueva realidad constituida. En efecto, es el filósofo, y nadie más que el filósofo, quien quiere saber a cualquier precio dónde está él, darse cuenta de lo que él es el quien no avanza antes de haberse dado cuenta de ello. Los demás, aun siendo conscientes de sí, se encierran en aquello de lo que ya son conscientes y permanecen impenetrables a los nuevos hechos que hay en ellos y fuera de ellos. Para estos, cuanto más cambia algo, más sigue siendo lo mismo. O en otros términos, son fieles a sus principios. También para ellos, una guerra siempre es una guerra, y todas las dictaduras son iguales. En pocas palabras, estos solo se dan cuenta, y a regañadientes, de un cambio.
esencial de la situación, es decir, del mundo en el que viven y, por consiguiente, de ellos mismos, a través del filósofo, no de ellos mismos. Así que el hombre sobre el que versa la PHG, es decir, el hombre que alcanza necesariamente el ideal platónico hegeliano del sabio y que supuestamente puede realizar algún día ese ideal, no es el hombre a secas. Es únicamente el filósofo. Podemos precisar ahora la noción de filosofía. Si la filosofía es amor a la sabiduría, si ser filósofo significa querer convertirse en sabio, entonces el sabio en el que quiere convertirse el filósofo es necesariamente el sabio platónico hegeliano, es decir, el hombre perfecto y satisfecho y completa y esencialmente consciente de su perfección y de su satisfacción. Es evidente, en efecto, que la filosofía no puede ser nada más que una forma de la conciencia de sí. Si bien las ciencias, las matemáticas, por ejemplo, se relacionan con lo real, que les asigna un contenido, es decir, un sentido, por la intermediación del espacio-tiempo, la filosofía solamente se relaciona con lo real a través de la conciencia de sí. Sin ese pivote de la conciencia de sí, las especulaciones filosóficas calificadas de metafísicas serían tan formales, tan vacías de contenido, es decir, tan desprovistas de cualquier especie de sentido, como las especulaciones de la matemática pura. La filosofía, que es otra cosa distinta a un mero juego mental, como el de las cartas, implica y presupone, por tanto, el ideal de la sabiduría entendida como conciencia de sí plena y perfecta. Ahora podemos confrontar al filósofo con el sabio. En primer lugar, si la sabiduría es el arte de responder a todas las preguntas que puedan plantearse sobre la existencia humana, la filosofía es el arte de plantearlas. El filósofo es el hombre que siempre termina por plantearse una pregunta que ya no puede responder y a la que solo responde cuando quiere responderla a cualquier precio, dejando de ser filósofo, sin por eso convertirse en un sabio, es decir, la responde o bien con algo que está en contradicción con el resto de su discurso, o bien apelando a un inconsciente, incomprensible e inefable. En segundo lugar, si el sabio es el hombre satisfecho con lo que él es decir, con aquello de lo que toma conciencia, el filósofo toma conciencia de su estado de insatisfacción. El filósofo es esencialmente alguien descontento, lo que no significa necesariamente un desgraciado, y está descontento, en tanto que filósofo, por el mero hecho de no saberse satisfecho. Si se quiere ser duro, puede decirse que el filósofo está descontento porque no sabe lo que quiere. Pero si se quiere ser justo, hay que decir que está descontento porque no sabe lo que quiere. Tiene deseos, como todo el mundo. Pero, en tanto que filósofo, la satisfacción de sus deseos no le satisface mientras no los comprenda, es decir, mientras no los inserte en el conjunto coherente de su discurso que revela su existencia, es decir, mientras no los justifique, toda vez que esta justificación adquiere generalmente, aunque no necesariamente, la forma de una justificación moral. Y por eso el ideal de la sabiduría o de la satisfacción inconsciente no existe para el filósofo, el mero hecho de no comprender su bienestar, su placer, su alegría o su felicidad, incluso su éxtasis, ya lo volvería descontento, insatisfecho. Ahora bien, si la satisfacción consciente se traduce en la identidad con uno mismo, la conciencia de la insatisfacción provoca y revela un cambio. El filósofo es el hombre que, esencialmente, cambia, y que cambia conscientemente, que quiere cambiar, que quiere convertirse y ser distinto a como es, y que lo quiere únicamente porque no sabe estar satisfecho con lo que él es. Pero como la conciencia de sí se traduce en un discurso, logos, y como un discurso que revela un cambio se llama discurso dialéctico, puede decirse que todos los filósofos son necesariamente dialécticos. 2. En tercer lugar, si el sabio sirve de modelo para sí mismo y para los demás, entiéndase, para los filósofos, es decir,
para quienes aspiran al ideal realizado por el sabio, el filósofo es, por así decir, un modelo negativo. Este revela su existencia solo para hacer ver que no hay que ser como él, para mostrar que el hombre no quiere ser filósofo, sino sabio. Así que el filósofo cambia al saber lo que no hay que ser y al saber lo que hay que llegar a ser. Dicho de otra manera, él realiza con sus cambios un progreso. 3. El discurso dialéctico del filósofo que revela su cambio está revelando, por tanto, un progreso. Y como todo progreso revelado posee un valor pedagógico, puede decirse, en resumen, que toda filosofía es necesariamente, como muy bien vio Platón, una dialéctica pedagógica o una pedagogía dialéctica que parte de una primera pregunta relativa a la existencia de quien la plantea y que finalmente llega, al menos en principio, a la sabiduría, es decir, a la respuesta, aunque solo tácitamente, a todas las posibles preguntas. El hecho de que un hombre haya decidido leer la PhG prueba que le gusta la filosofía. El hecho de que comprenda la PhG prueba que es un filósofo, puesto que, al leerla y comprenderla, hace que crezca efectivamente la conciencia que tenía de sí mismo. Como filósofo, ese hombre se interesa por sí mismo y se desinteresa de todos los que no son filósofos, es decir, de los que, por principio, se niegan a leer la PhG y, por tanto, a extender su conciencia de sí. Al abandonarlos a su propia suerte y volver sobre sí mismo, el filósofo aprende con la PhG que, como filósofo, es un amateur de la sabiduría, tal y como ésta se define en y por este libro mismo. Es decir, que él comprende que quiere convertirse en un sabio, a saber, en un hombre perfectamente consciente de sí, plenamente satisfecho con esta toma de conciencia, y que sirve así de modelo para todos sus colegas. Y al ver en el sabio el ideal humano en general, el filósofo se atribuye a sí mismo en tanto que filósofo un valor humano sin igual, puesto que, según él, solo el filósofo puede convertirse en un sabio. Todo este asunto se reduce a saber si el filósofo puede verdaderamente esperar convertirse en un sabio. Hegel dice que sí, él afirma haber alcanzado la sabiduría, en y por la PhG. Pero Platón le dice que no, el hombre jamás alcanzará la sabiduría. Para poder decidir sobre ello hace falta saber, así pues, qué significan ambas actitudes. Hace falta comprender. 1. ¿Qué significa la aceptación del ideal de la sabiduría y la negación de su realización? Es el caso de Platón. 2. ¿Qué significa la afirmación de un hombre que dice que él es un sabio? Es el caso de Hegel.